A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 25 de julio de 2018, día en que nuestra querida ciudad capital Caracas cumple 541 años. Ya vamos a iniciar nuestra ronda informativa, pero antes tenemos también los créditos para el día de hoy. Estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción Marilia García y Jessica Varela. En la dirección técnica están Luis Enrique Delgado y César Arteaga. Frente a los micrófonos, quien les habla, Argenis Barreto. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. Para el economista Orlando Ochoa, es sumamente grave el informe del Fondo Monetario Internacional que ubica en más de 1.000.000% el índice de la inflación que proyecta este organismo para finales de año en nuestro país. Así lo expresó a las 7:40 de la mañana de este miércoles. Precisamente en 2016, cuando la inflación promedio superó el 20%, veíamos que el camino iba hacia la hiperinflación. Más allá de la clasificación de si llega al 50% o no, la causa de la hiperinflación clásica, que es la que está ocurriendo en Venezuela, y no es una guerra económica, que esa es la excusa, el invento del presidente Nicolás Maduro y su gobierno para no actuar al respecto. La causa suele ser cuando los gobiernos, y en el caso el gobierno de Nicolás Maduro, comienza a tener un déficit fiscal. El déficit fiscal es la parte del gasto que no está cubierta por los ingresos normales, los ingresos corrientes, y empieza a recurrir al Banco Central para pedirle que emita dinero bajo cualquier excusa. En el caso nuestro es vía PDVSA, unos pagarés de PDVSA, emita dinero para financiar el gasto. El economista y profesor universitario Orlando Ochoa destacó que si esta situación por la hiperinflación se agudiza, puede colapsar el valor del bolívar. Llega un momento en que la población no quiere aceptar los bolívares o las transacciones electrónicas lo obstaculizan tanto al establecer límites que son muy bajos y se tienen que hacer múltiples transacciones electrónicas, los sistemas electrónicos se van congestionando y la gente pasa a hacer operaciones en moneda extranjera, en billetes, en dólares. Si eso ocurre, como ha ocurrido en algunos países, un colapso de la demanda de dinero, el rechazo a la moneda local hace que la cotización del bolívar respecto al dólar se dispara y eso genera un pico de hiperinflación que puede ser 3, 4, 5 veces más alto en un solo mes. De llegarse a un pico de hiperinflación así, 300, 400, 500% en un mes, se acelera y se vuelve un caos. Ningún gobierno puede sostener una farsa de una situación como esta. Ahora, para poder enfrentar un problema de hiperinflación se requiere orden fiscal, orden monetario, un mercado cambiario funcional. El gobierno de Nicolás Maduro no solamente ideológicamente y políticamente es incapaz de hacerlo, sino que se requiere ayuda externa, se requiere financiamiento. El gobierno de Nicolás Maduro, por sus prácticas antidemocráticas, tiene sanciones. 9:04 minutos. Entre tanto, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, SENDA, informó que el precio de la canasta básica familiar de junio de 2018 es de 654.214.000 bolívares, un aumento de 353.076.000 con respecto al mes de mayo. Se necesitaban 21.807.000 bolívares diarios para cubrir su costo. La variación anualizada para el periodo junio 2018-junio 2017 es de 37.538%. 9:04 minutos. El diputado Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Finanzas, aseguró que el gobierno no está haciendo nada para frenar la hiperinflación y por el contrario está profundizando en sus errores en esta materia. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este miércoles. En Venezuela hoy
Una de las principales razones de esta hiperinflación es el déficit fiscal que termina siendo financiado con la emisión de dinero inorgánico. Y cuando tú ves las publicaciones del balance del Banco Central, te consigues que en las últimas 5 semanas el Banco Central prácticamente ha duplicado la liquidez monetaria en menos de un mes y medio. Así que esa inflación que algunos proyectábamos a principio de año podía llegar a por lo menos 160.000%, habría que recalcularla con estas nuevas realidades y el saldo que nos va a dar, evidentemente, es una cifra que ninguno puede ni siquiera imaginar, porque hablar de más de 1.000.000% de inflación, yo creo que ninguno de los que estamos en este momento conversando ni de los que nos están escuchando tiene idea de la gravedad de lo que estamos diciendo. En este sentido, el diputado Alfonso Marquina, dirigente de Primero Justicia, enfatizó que la política del gobierno es someter a los venezolanos a través de la pobreza. Recientemente, hará un poco más de una semana, yo hice una publicación en mi Twitter de lo que fue el comportamiento de la inflación en la época de Zimbabue. Y decía que lamentablemente, si en Venezuela no se tomaban los correctivos, iba a ser pues las predicciones que pudiéramos tener a futuro. Y efectivamente, tú ves ahí como de manera exponencial, se llegó a tener inflaciones por encima del 1.000.000%, y lo que sufrió este pueblo. Muchas personas, entre ellos yo, creo que aquí todo lo que está ocurriendo es una intención deliberada del gobierno de acabar con la economía para con ellos tener unos niveles de control social superiores. Es decir, no se puede ser tan torpe, tan incapaz, tan ineficiente de manera espontánea. Aquí hay un plan que lo que busca es generar cada día mayor pobreza, porque mientras más pobre sea el pueblo, mayor es la capacidad de manipulación, de chantaje, de terrorismo. Por su parte, el nuevo presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, Armando Chacín, destacó que este sector no escapa a los efectos negativos que está dejando la hiperinflación en nuestro país y aseguró que no aceptarán los controles de precios que quiere imponer el gobierno a sus productos. Cada día nosotros tenemos mayor dificultad para poder mantener nuestras maquinarias y nuestros equipos. Yo te pudiera decir que una finca que pudiera estar sacando alrededor de 1.500 litros o de 1.600 litros solamente puede contar a la semana alrededor de $700, $800. Imagínate tú, para el mantenimiento de maquinaria tan costosa, que de paso son maquinarias que tienen una obsolescencia de mucho más. El parque de tractores tiene una obsolescencia de más de 20 años. La dificultad que tiene el productor agropecuario con esa poca plata, mantener eso, pagar personal, pagar insumos y poderse manejar. Entonces, día a día hemos entrado en esta dificultad en una especie de subasta, en donde hay pocos insumos y nosotros tenemos que buscar a las personas que los tienen, porque ya ni siquiera son en los mercados cotidianos, se salió de los mercados normales que nosotros podíamos comprar, por ejemplo, como Agroisleña, Agropatria, y todos esos productos que hoy en día produce Agropatria entran en una especie de subasta, en donde hay algunas personas que lo manejan y bueno, tenemos que cotizar, y muchas veces cotizamos hoy y ya para la tarde ya nos tienen otro precio diferente. A las 7:20 de la mañana de este miércoles, el presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, reiteró que el sector ganadero está prácticamente en un paro técnico. Nosotros no tenemos, si nos vamos a prender las maquinarias, no tenemos combustible para prender. En el país en donde hay la mayor cantidad de hidrocarburos, de reservas de hidrocarburos en el subsuelo, pues no hay combustible suficiente para prender las maquinarias. Aún si mañana estuviéramos dando la gran batalla, la gran guerra, que sí es verdad que tenemos que dar nosotros, que es la guerra LAN, acabar con ese flagelo que está acabando con las familias venezolanas, nosotros no tenemos la posibilidad de prender nuestros tractores por los hidrocarburos. No se hable de insumos, carecemos totalmente de lo que son insumos. Los fármacos básicamente han desaparecido y la posibilidad de poder tener un rebaño sano con un programa sanitario por lo menos básico es casi que imposible.
no escapa. Pues yo creo que el campo es básicamente el reflejo también de lo que está pasando a cada uno de los sectores económicos. A Dios gracias, bueno, por lo menos hay un sistema biológico, la vaca se preña con un toro, y bueno, tenemos la vaca y tenemos el toro, pero eso no es suficiente. 9:10. El cardenal Baltasar Porras, quien asumió la administración apostólica del arzobispado de Caracas, reiteró su llamado a la oposición a dejar a un lado las posiciones miopes y partidistas y destacó igualmente la importancia de retomar el diálogo entre todos los sectores del país. Muy mala imagen y muy mala experiencia pues de lo que han sido unos diálogos que no han sido tales, sino que han sido monólogos y nada más que exposiciones pues ante los medios. Creo que ese camino arduo pero absolutamente necesario debe actuar con paciencia y con constancia, buscando pues cuál es el bien común. Es lo que desde la familia sucede. No es porque el papá o la mamá le digan al hijo tiene que hacer esto, así no se logra absolutamente nada. Tiene que ser pues en ese tomar en cuenta que cada uno es persona humana que tiene unos intereses y que tiene unas dificultades, que tiene una visión de las cosas, y la medida de lo nuestro y la medida del bienestar está en que veamos primero a los que están pues en la periferia, a los que están fuera, a los que están excluidos, que fue uno de los mensajes centrales del Papa Francisco. A las 8:10 de la mañana de este miércoles, el cardenal Baltasar Porras resaltó el trabajo que está realizando la organización no gubernamental Cáritas de Venezuela en dar apoyo a los venezolanos de menos recursos. ¿Quién es? Primero, que es una organización internacional que está en más de 150 países con una enorme experiencia en lo que es la atención de las necesidades, pero no solamente eso, sino también en la promoción y en la creación de la conciencia para que no nos convirtamos simplemente en unos mendigos. Yo tengo quien me dé, ¿no? Yo tengo quien me dé en una situación de emergencia o una situación límite, pero yo tengo que aprender también a dar de mis capacidades, de mi trabajo, de mis habilidades en cualquier nivel, porque eso es lo único que nos trae pues, esa verdadera felicidad que todos deseamos. 9:12. Hoy se cumplen 30 días de la protesta que están realizando en todo el país el gremio de enfermeros y enfermeras para exigir mejoras salariales. En este sentido, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, reiteró que irán hasta el Palacio de Miraflores si el presidente Maduro no da respuestas a sus exigencias. Desde que del gremio de enfermería, que fue el primer gremio de la salud que decidió dar un paso al frente, y salimos a una protesta indefinida por dos cosas, y lo tengo que decir muy puntuales. La situación de grave desabastecimiento de insumos y medicamentos que está afectando a nuestro sector, y que esto ha generado que hemos visto ciudadanos venezolanos suplicándole al gobierno que no lo dejen morir. Y por el otro lado, pues tenemos la situación de sueldos y salarios de los trabajadores del sector salud, que por supuesto, como vimos a la compañera con un cartón de huevo y unos zapatos de cartón, porque esa es nuestra realidad. Cuando en estos 30 días el gobierno aparentemente no nos ha prestado atención, y digo aparentemente porque sí hemos visto, no es la respuesta que esperamos, una respuesta de un gobierno preocupado, atento al llamado, al clamor que está haciendo un sector de la población venezolana que ejerce, que tenemos que garantizar uno de los derechos medulares de nuestra sociedad, que es la salud. Pero cuando nosotros vemos a un gobierno, primero que tengo que reivindicar que gracias a este trabajo que hemos hecho el sector salud en pie de lucha, logramos que el presidente de la República reconociera que él dice problemas en salud. A las 8:30 de la mañana de este miércoles, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, alertó a la población del país sobre los riesgos que corren si sus puestos de trabajo son asumidos por personas no capacitadas, como pretende el gobierno con el programa Chamba Juvenil. Y yo quiero que se entienda que una enfermera o un enfermero es un profesional que debe cursar 5 años de carrera en una universidad,
que tiene que además tener habilidades y destreza, porque una enfermera no es poner una inyección, porque para poner esa inyección tengo que saber qué músculo voy a tocar, dónde lo voy a colocar, porque un error en una simple inyección puede generar a dejar un paciente con una minusvalía, porque si toco un nervio puedo lesionar y dejar a ese paciente con una dificultad para caminar. Si coloco una inyección intravenosa y no se cumplen algunos protocolos, yo puedo matar a un paciente. Es decir, que la población, es más, vacunar, que en este momento vemos que hay vacunadoras que no son enfermeras. El acto de vacunar implica un antes, un durante y un después, porque son virus atenuados que yo tengo que manejarlos con conocimiento, y para eso nos preparamos las enfermeras, y no puede ser un joven que sueñe con ser enfermera. Yo le invito a todo el que quiera ser enfermera que se vaya a estudiar a la universidad, que salga licenciado en enfermería, que además de eso haga una especialidad en el área que quiere dedicarse para poder garantizarle a la población que los cuidados se presten con profesionalismo, como lo establece la Ley de Salud. Para hoy está previsto que los trabajadores procedentes de todos los centros asistenciales del área metropolitana de Caracas se movilicen en caravanas hasta la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana en Montalbán para solicitar el apoyo de los obispos venezolanos en sus justos reclamos. Se conoció que consignarán un documento en el que exponen la crisis hospitalaria que padecen los centros de salud públicos del país. 9:16. Lourdes Ramírez Viloria, presidenta de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, confirmó esta mañana el llamado a un paro de 24 horas que hizo este gremio a todos sus afiliados para exigir al gobierno mejores salarios. Sí, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUC, declarada en conflicto desde aproximadamente el mes de mayo, en vista de la situación que estamos viviendo todos los trabajadores venezolanos, pero específicamente en nuestro caso el profesorado universitario del país, con respecto a los salarios de hambre que estamos recibiendo hasta este momento, por supuesto, y que no se le ve al gobierno venezolano ninguna intención de corregir esas erradas políticas que viene aplicando desde el punto de vista social, económico y político, de corregir para poder dar una respuesta a los trabajadores. Los profesores agrupados en FAPUC, alrededor de 40 o entre 40 y 45 mil aproximadamente, decidimos declararnos en conflicto, a ver si una vez más el gobierno decide escuchar, pero parece que no tienen ninguna intención de esto. Entre tanto, un grupo de habitantes del barrio Chirica Vieja, en el estado Bolívar, protestan este miércoles por la falta de servicios básicos en el lugar, específicamente agua y luz. En la vía no hay presencia de vehículos y no se observan cuerpos policiales en los alrededores. Durante esta semana se han registrado en el país distintas protestas por la falta de servicios públicos en algunas zonas del país. 9:18. La periodista Sebastiana Barraez, especializada en la fuente de seguridad y defensa, afirmó esta mañana a través de RCR que la denuncia que hizo un alto militar colombiano sobre cómo estaría operando la guerrilla del ELN desde nuestro país ratifica todas las advertencias que se han hecho en el pasado sobre esta situación. Así lo explicó esta mañana a través de RCR. No solamente ha sido las fuerzas bolivarianas de liberación y las fuerzas armadas revolucionarias en Colombia, que ahora está en un proceso de paz, sino el Ejército de Liberación Nacional. En el caso concreto de Venezuela, tiene instaladas campamentos específicamente en los estados Apure y Táchira. Pero hay algo dramático que deben saber los radio oyentes. Durante el año 2018, es decir, en estos 7 meses en los que ha ocurrido el año, el Ejército de Liberación Nacional ha recibido apoyo de militares venezolanos para ejecutar acciones en nuestro territorio. Y me refiero concretamente a algunos hechos. Por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional desplazó a grupos de la guerrilla del paramilitarismo en la zona de San Antonio
del Táchira y Ureña y Pedro María Ureña. Igualmente, se ha instalado recientemente en sitios como Orope, en el norte del estado Táchira y en el sur del lago del estado Zulia. La periodista Sebastiana Barraez señaló que es preocupante el silencio del Estado sobre este tipo de denuncias. Pero es evidente que ante lo que ha venido ocurriendo en nuestro territorio, pues ha existido un gran silencio por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del propio gobierno nacional. Así que a mí no me cabe duda que lo que en estos momentos Colombia está revelando es sencillamente una continuidad de lo que los habitantes de la frontera han debido sufrir en estos últimos años, específicamente con acciones de secuestro, de extorsión, de sicariato por parte del Ejército de Liberación Nacional en territorios venezolanos. La Asamblea Nacional realizará una sesión especial este miércoles para tratar el decreto de emergencia en el estado Zulia por las fallas eléctricas que abarcan casi las 12 horas y que mantienen la ciudad prácticamente paralizada. Durante el encuentro se espera que la Comisión Permanente de Administración y Servicios presente un informe sobre las condiciones en las que se encuentra el sector. 9:21 minutos, hora de ir a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Tienes planes y necesitas dinero? Oro VIP te compra tus prendas de oro y plata. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial y en nuestra oficina en el CCCT 424-247-7974. @Oro VIP, piso abajo Caracas. @Oro VIP, piso abajo Venezuela. Oro VIP, oro al mejor precio. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan, muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó a 295 los muertos en Nicaragua por la crisis sociopolítica que estalló en el país el pasado 18 de abril. El secretario ejecutivo de esta comisión, el brasileño Paulo Abreu, anunció la cifra que es inferior a la reportada por organizaciones locales que hablan ya de más de 350 muertos. En Grecia, el feroz incendio que afecta a ese país europeo ha dejado hasta el momento un balance de 79 muertos y 187 heridos, superando la tragedia registrada por el mismo fenómeno en 1977. Los bomberos continuaban buscando este miércoles a personas bloqueadas en sus casas o en vehículos en las localidades de Mati y Rafina, las más afectadas por esta tragedia.
9:24. En Estados Unidos, el Departamento de Estado condena la violencia e intimidación en Nicaragua. La Voz de América nos tiene el reporte. Next, I'd like to talk about the deteriorating situation in Nicaragua. I know many of you. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo este martes aquí en Washington que Estados Unidos sigue de cerca la deteriorada situación por la que atraviesa Nicaragua y señaló: el gobierno de Estados Unidos condena la violencia e intimidación por parte de los grupos armados controlados por Ortega en Nicaragua. Eso incluye el arresto arbitrario de 700 nicaragüenses que se oponen al gobierno de Ortega, algo corroborado por muchas fuentes. También condenamos el cobarde ataque a líderes de la Iglesia, junto a la muerte de cientos de manifestantes. Los ataques han sido ampliamente documentados internacionalmente y son totalmente inaceptables. Con respecto a la respuesta que ha dado el gobierno de Ortega sobre la violencia, la vocera del Departamento de Estado indicó: el gobierno de Nicaragua no puede seguir justificando su comportamiento y culpar a otros por sus acciones, incluyendo a sus asociados. Estados Unidos sigue apoyando los esfuerzos dirigidos por la Iglesia para resolver el actual conflicto en Nicaragua. Nauert dijo que Washington se une a los esfuerzos internacionales en busca de una salida a la crisis en la nación centroamericana. Nos unimos a los llamados de la comunidad internacional a elecciones anticipadas, libres, justas, transparentes y a la protección de los derechos humanos universales en Nicaragua. Poco antes de las declaraciones de la portavoz del Departamento de Estado, el vicepresidente Mike Pence dijo que la violencia patrocinada por el Estado en Nicaragua es innegable, que la propaganda de Ortega no engaña a nadie. Esto lo señaló el vicepresidente en Twitter, poniendo el número de muertos en más de 350 y culpando de ello al gobierno nicaragüense. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Francia, el presidente de ese país, Emmanuel Macron, en su primera declaración pública ante la peor crisis que llegó al poder, se hizo responsable por las acciones violentas de su jefe de seguridad, Alexandre Benalla, quien atacó a manifestantes usurpando la indumentaria policial. Más detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Tras casi una semana de un silencio que cada vez se hacía más incómodo, el mandatario francés optó por abordar el tema y asumir con énfasis la responsabilidad por los hechos cometidos por su guardaespaldas, Alexandre Benalla. El único responsable de este asunto soy yo y solamente yo. El presidente precisó: soy yo quien confió en Benalla, soy yo quien confirmó su sanción. No estamos en una república de fusibles, haciendo referencia a quienes reclamaban dimisiones de su gabinete desde que el diario Le Monde revelara el caso la semana pasada, difundiendo un video. Enterado del incidente, un día después de lo ocurrido, el 1 de mayo, el Elíseo no informó a la justicia sobre la existencia de un posible delito. Ayer, el presidente reconoció ante sus partidarios la responsabilidad de lo ocurrido con un tono combativo y casi desafiante. Si quieren un responsable, está frente a ustedes. Que vengan a buscarlo. Pero no es seguro que las explicaciones sean suficientes. La popularidad del mandatario, que había prometido una presidencia ejemplar, cayó a 32%, mientras la oposición prepara una moción de censura. Para muchos analistas, el caso Benalla marca claramente un antes y un después. Ya estamos llegando al final, pero nuestros oyentes se comunican a través del sistema Dilo 3456 y nos reportan que en el estado Vargas, los enfermeros y trabajadores de la fábrica Vencemos trancaron la avenida El Ejército en Gatialamar exigiendo sueldos dignos. Solicitan los sueldos de los militares. También tenemos un servicio público. Rápidamente, el señor Enrique Ruiz solicita con urgencia Fulgran Pediátrico. Su teléfono de contacto 0414-240-7443. Así finalizamos. Será hasta mañana.